tenemos? Amén. Dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Alguna vez habían escuchado o leído de este versículo? Sí. Amén. Entonces, lo que nos dice la palabra, nos está hablando de algo de que a Dios no le agrada, ¿no? La palabra nos está diciendo que huyamos de ello, ni siquiera que aceptemos, ni siquiera que conviva, ¿no? Aunque no sea nuestro pecado, sino que huyamos precisamente de esa situación, ¿ya? Porque en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Alguna vez he compartido y os he dicho de que la santidad es cuando uno se enseñorea del pecado y cuando el pecado no se enseñorea de nosotros. Cuando uno vive en el Espíritu y no vive en la carne. Eso es santidad, ¿no? Entonces, nos habla de que, por una parte, nuestro cuerpo es como algo que es tan vital y tan importante, no solamente en nuestra vida natural, sino en el sentido espiritual para Dios. Es algo muy valioso, muy importante, la santidad física, la santidad del cuerpo, ¿no? Y nos habla cuando, para que entendamos primero qué es la fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera de un vínculo matrimonial. Es decir, cuando uno tiene relaciones sexuales con cualquier otra persona, y aquí hablo cualquier otra persona, no estoy definiendo sexo, porque hoy en día puede ser cualquier hombre con hombre, mujer con mujer, en fin, ¿no? Y la Biblia se está refiriendo por eso precisamente de que ese pecado está en el cuerpo y contra el mismo cuerpo uno está afectando con ese pecado, ¿no? Entonces, la fornicación es eso, se está refiriendo a eso. Y vamos a ver cómo realmente afecta, porque a veces nos preguntamos y decimos, pero a ver, yo soy cristiano o mi familia es cristiana, pero sin embargo andamos padeciendo unos males, otros males, una enfermedad grave, otra enfermedad grave, y se van produciendo enfermedades y podríamos decir, pero a ver, ¿acaso Dios no nos protege? ¿Acaso Dios no nos está guardando físicamente? ¿No nos está guardando el espíritu? ¿Por qué tengo que enfermarme? Pero la palabra dice de que una de las cosas que afecta al cuerpo es el pecado de la fornicación. En 1 Corintios 6:13, el siguiente versículo dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, por alguna razón, quiere que cuides tu cuerpo. Y no solamente en cuanto a lo que comes, en cuanto a lo que cuides tu cuerpo, en cuanto te vayas al gimnasio y lo mantengas bien, robusto, esbelto. No se está tanto refiriendo a eso. Se está refiriendo que a la parte espiritual puede afectar a la parte natural, ¿no? Y eso está claro, porque cuando Jesús sanaba, lo hacía en el ámbito espiritual, pero se manifestaba y se revelaba en el ámbito natural. Es decir, las cosas espirituales afectan inclusive a las cosas naturales. Cuando Jesús decía, si tú tuvieras un poco de fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte,
vete al mar y se iría al mar. Está hablando de algo espiritual que afecta en el ámbito natural, de algo sobrenatural que está influyendo en el ámbito natural. Lo sobrenatural, lo espiritual, influye en el aspecto natural. Y por eso vamos viendo cada vez que la humanidad se va sumergiendo más como una cosa muy natural el aspecto de la fornicación. Y la fornicación, cuando la Biblia nos habla en tres aspectos la fornicación. La fornicación espiritual, cuando nos vamos tras otros dioses. La fornicación natural, cuando pecamos con nuestro cuerpo, ¿no? Y la fornicación en el sentido de la elección, es decir, que elegimos nuestra carne en vez de al espíritu. Damos gusto a nuestra carne en vez de al espíritu. Porque muchas veces, para esta cosa más sencilla, y esto hablo a los jóvenes, a veces a los jóvenes en su carne les gusta un tipo de música del mundo, se dejan llevar. Cuando lo escuchan, les está gustando esa música, ese ritmo, quizás a veces no le dan mucha atención a la letra, y la letra resulta que no vale la pena escucharla siquiera. Y entonces se dejan llevar, ¿por qué? Por su carne. Porque quien está sintiendo placer en ese momento es su carne, no es su espíritu. Porque su espíritu lo que desea son las cosas de Dios. Y la vida en el espíritu nos empuja hacia las cosas de Dios. Y se complace más en las cosas de Dios. Entonces, hay tres ámbitos en que se manifiesta esta vida de fornicación cuando nos habla la Biblia. Una de las cosas que también vamos a ver, y vamos a tocar otro versículo que está en Levítico 19, 29, en Levítico 19, 29, que dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. ¿Hemos escuchado bien? A ver, repetimos. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar. ¿Para qué? No está diciendo para que no se enferme, no está diciendo para que le vaya mal, para que no le vaya mal. Está diciendo para que no se prostituya ¿quién? La tierra. Y se llene de maldad. O sea que la fornicación, imagínate, la fornicación de una persona influye en la degradación de todo lo demás. ¿Por qué? ¿Por qué influye en la degradación de todo lo demás? Porque la fornicación está hablando en esos tres ámbitos que os he dicho. Y es que la fornicación en la carne, la fornicación natural en el cuerpo, afecta al ámbito espiritual. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué? ¿Cómo es que afecta en el ámbito natural? Así como las cosas buenas que nosotros reclamamos a nivel espiritual a través de la oración y pedimos las promesas de Dios, ¿no?, que se cumplan en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, estamos obrando en el ámbito espiritual para que se manifiesten en la esfera natural. Pero sin embargo, cuando también hacemos cosas en el ámbito natural que contravienen a las disposiciones de Dios, van a afectar al ámbito espiritual. En Ezequiel 16, 26,
Ezequiel 16:26 dice, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, grueso de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Eso nos está hablando de que la fornicación es algo que no agrada a Dios. Dios no se complace en la fornicación en ninguna manera. Dios aborrece la fornicación. Y no solamente la fornicación que habla del aspecto espiritual, del aspecto de que la gente se vaya tras otros dioses, sino en el aspecto físico, en el aspecto de elección. Porque la fornicación directamente es, no, yo no quiero a Dios, yo no quiero lo espiritual, yo me deleito y elijo lo carnal, yo me deleito y me elijo las cosas del mundo, porque el mundo ya está contaminado. El mundo está contaminado y Dios nos llama a cada uno para que nos apartemos de esa esfera de maldad, de esa esfera de contaminación. Dios nos quiere reservar para un propósito santo, para una vida santa, para una vida pura, ¿no? Y esto no significa que las personas no tengan que tener una pareja, un marido, una esposa. No, significa que precisamente esa vida en pareja sea tal como Dios la diseñó para cada ser humano. Porque Dios se deleita en esa santidad, en ese lecho sin mancilla que debemos tener. En Oseas 4:12, Oseas 4:12 dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Esto se refiere a un momento dado cuando Israel empezó a levantar sus propios dioses, imágenes de madera, ¿no? Imágenes de madera a los cuales, por ejemplo, iban y le preguntaban. Ellos llamaban a sus profetas de estas imágenes y les decían, dinos si vamos a la guerra, si vamos a ganar o no debemos ir a la guerra. Y entonces estos supuestamente oraban y le preguntaban a ese Dios de madera. Y en realidad, dice, le responden, pero era el pensamiento del propio profeta, que se movía según el interés de los reyes. Así que los profetas, aunque recibían ese mensaje, se lo daban, les decían, sí, ir a la guerra, sí, vamos a vencerles, ¿no? Pero el profeta de verdad venía y decía, no vayáis. Y esto cuando hablamos de Jeremías, el profeta Jeremías le decía, no vayáis, entregaros, porque Dios ha dispuesto esto. Dios os está haciendo juicio, porque vosotros os comportasteis mal, fornicasteis, fuisteis con otros dioses. Está hablando de una fornicación, porque ellos eligieron los dioses de otras naciones, Egipto. Y a veces también la fornicación con Israel se refiere cuando Israel debería haber acudido al Dios eterno, decirle, Señor, perdónanos nuestros pecados, ayúdanos en este tiempo, fortalécenos. Pero ¿qué hicieron Israel? Dijeron, no, yo me voy a ir a Egipto, voy a hacer acuerdo con el ejército de Egipto, y como son hombres fuertes, tienen caballos, tienen carros, preparados para la guerra, ellos van a venir y nos van a ayudar a combatir al enemigo. Cuando Dios les decía, no combatáis, no os resistáis, entregaros, porque esto es de parte de Dios. Pero ellos dijeron, no vamos a hacer caso a Dios. Nosotros vamos a buscar nuestra manera de hacer las cosas.
no solamente fornicamos cuando con nuestro cuerpo nos unimos sexualmente con otra persona, sino cuando nosotros nos elegimos a nosotros mismos con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos que no son de Dios, que no están en su palabra, que no están en la Escritura, y nosotros queremos llevar adelante nuestra vida conforme creemos que es mejor y no conforme la palabra de Dios nos dice. En el tiempo de los jueces, Israel fornicaba. ¿Por qué? Porque dice que cada uno hacía las cosas conforme mejor les parecía, no conforme la palabra de Dios decía que tenían que hacer. Eso también es fornicación. Y podemos cerrar esta parte diciendo que la fornicación no solamente es en el aspecto sexual. Una es el aspecto sexual. El otro es el aspecto de que yo, supuestamente, al menos si soy cristiano, significa que yo estoy unido con Dios, unido con Jesucristo. Él y yo somos uno. Yo no me puedo ir por mi cuenta. ¿Cómo funciona un matrimonio donde dicen ellos que quieren vivir juntos y hacer una vida juntos y luego cada uno hace su vida? ¿Eso verdaderamente será una unión matrimonial? No, ¿verdad que no? Hacen las cosas juntos, proyectan juntos, hacen un plan de vida juntos. Consultan ambos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Cuando viene el dinero, los ingresos, decimos, bueno, vamos a pagar esto, vamos a distribuir esto, vamos a guardar esto, vamos a guardar esto. Todo. Pero aquí, en el tiempo de los jueces, Israel no consultaba a Dios, no buscaba a Dios. Cada uno obraba conforme creía que debía hacerlo, ¿no? Y eso pasa hoy en día también a veces en personas cristianas que están en la iglesia y que leen cosas, no sé, del budismo, del hinduismo, filosofías orientales, y van mezclando y van obrando según creen que es mejor. Y la palabra de Dios la dejan a un lado. Como a veces pensamos que Dios me va a perdonar todo, Dios es bueno, Dios es amor. Y obramos incluso dando gusto a nuestra carne en cosas que Dios no le agrada. Y empezamos a vivir de esa manera pensando que Dios nos va a perdonar. Pero en Romanos nos habla, dice de que al final si el hombre se empecina tanto en seguir los deseos de su carne, Dios va a permitir que lo haga y que viva las consecuencias de su acto, de su actitud, de su elección. Pero ¿qué consecuencias trae la fornicación a nuestras vidas? Un aspecto es que la fornicación es la puerta de entrada a otros pecados. La fornicación nos lleva a la decadencia. Decía antes, ¿por qué a veces la gente cristiana se pregunta, pero por qué tengo que vivir enfermedades? ¿Por qué acaso Dios, y oro al Señor para que me sane y me cure, y estoy viviendo? ¿Saben qué? La fornicación empieza a obrar en diferentes ámbitos. En nuestra propia carne, porque a veces, como leímos al principio el Salmo 38, el salmista David ahí se está diciendo, y está hablando después del pecado que tuvo con Betsabé, que dice que el mal vino a su cuerpo. Sus carnes se deshacían, ¿no? Algunos dicen de que quizás David estaba padeciendo una enfermedad producto de su pecado con Betsabé, de su fornicación con Betsabé. Cuando habla el versículo que hemos leído al principio, de que cuando uno fornica, en realidad no peca contra los demás, sino contra su propio cuerpo, contra uno mismo. Es decir,
tú mismo te haces daño. Y si vamos a Deuteronomio 28, cuando habla de las bendiciones y las maldiciones, ahí nos habla de que cuando no seguimos la guía de Dios, cuando nos apartamos totalmente de ello y nos vamos, y ahí nos habla precisamente también de la fornicación. Cuando nos apartamos, dice inclusive que vendrán enfermedades, vendrán las pestes de Egipto contra nuestras vidas. Es decir, el mundo padece cada vez más enfermedades, ¿no os dais cuenta? Que a veces aparecen más y nuevas enfermedades, se encuentran una vacuna o cura a una enfermedad, pero sin embargo ya han surgido 10 más. ¿Por qué? Porque la palabra nos está diciendo de que realmente esto va a enfermar la tierra. Se va a corromper la tierra. Y esto hoy en día lo vamos viendo de una manera tan natural, la fornicación, que vemos los jóvenes de 12, 13, 14 años que tienen relaciones y a veces los padres van y dicen, hijo o hija, mira, si vas a tener relaciones con tu novio, toma, cuídate con esto. Si no se trata de que no se embaracen, sino que se trata de que vivan una vida de santidad, porque al final su acto les va a traer mal a su propio cuerpo. Les va a traer mal. Y por eso surgen más enfermedades, cosas nuevas. La gente va padeciendo. Antes quizás la gente sufría menos enfermedades, pero la manera en que moría y tenía menos esperanza de vida era por las situaciones de guerra, era una vida diferente y eran otras cosas las que realmente hacían que tu vida tenga menos esperanza de vida. Hoy en día hay muchas cosas que ayudan a que la vida se extienda un poco más, ¿no? Pero sin embargo nos habla la Biblia en la antigüedad de personas que vivían 90, 100, 120 años en esos tiempos. Pero hoy en día vivimos 90, vivimos 80, ¿no? Y inclusive la mayoría con muchos males en su cuerpo. Hay algunos que dicen, yo ya quisiera irme, ¿no? Yo ya quisiera irme. Y hay gente que desea verdaderamente morir porque la vida así como que no vale, ¿no? Y menos aún si no tienes a Cristo y no tienes ninguna esperanza de una vida más allá. Y por eso también hoy en día están intentando aprobar una ley, la ley de la eutanasia. Para aquellas personas que digan, no, ya no quiero vivir, a mí esta vida es muy dura, muy dolorosa, mira, pínchenme y ya está, y se acabó mi vida. Pecado sobre pecado. El pecado de la fornicación nos va llevando en decadencia, porque ¿saben qué? Cuando hay este tipo de pecado, la gente va dando placer y gusto a la carne y entonces quiere más, no se satisface, aún quiere más. Y después esto le lleva al adulterio y después esto le lleva a veces a la homosexualidad, a la sodomía o le lleva a la bestialidad. ¿Saben qué es la bestialidad, no? Que dice que llegaremos a este punto como llegó en un momento determinado el Imperio Romano. No solamente convivían con los animales, sino que tenían relaciones con los animales. Y por algo la Biblia dice en sus mandamientos, no os ayuntéis con animales. Porque esto no es natural, pero se da. Porque si no se diera, la Biblia no lo diría como un mandamiento de que no se haga eso. Porque se da.
nos va llevando a una constante decadencia de la vida en la tierra, de las personas. Y por eso, hoy en día, como es tan normal esto de ya no queremos unirnos en matrimonio, sino queremos convivir. Y pensamos que estamos casados, pero sin embargo, Dios quiere que nos casemos, que estemos unidos, que no tengamos relaciones sin estar casados. ¿Por qué? Porque al final nos estamos haciendo daño a nuestro cuerpo. Y saben que hay un aspecto hereditario que puede afectar. Y a veces decimos, pero ¿por qué mi hijo salió así? A veces resulta que la fornicación quizás no se haya dado en nuestra generación, en nosotros, pero quizás se dio antes. Y no hemos roto esas cadenas, no hemos roto esos hilos de hereditarios, como diciendo, yo no quiero esa herencia, yo quiero la herencia que Dios me va a dar para mí y para mis generaciones, y rompo toda herencia que no me convenga. Toda herencia del diablo no la quiero. Quiero la herencia que Dios promete para mí, que es vida y vida en abundancia. Amén. Hemos leído el Salmo 38 y vemos que es uno de los pecados en los cuales la Biblia nos habla y nos dice que ese pecado nos va a afectar a nuestras vidas, a nuestros cuerpos, ¿no? Y por eso en la iglesia a veces tenemos muchas enfermedades que son graves y no es que esa persona a veces haya cometido ese pecado, sino que a veces han sido los padres o los abuelos. No nos olvidemos que la Biblia habla de generaciones, hasta la cuarta generación. Pero que nosotros en conocimiento, en sabiduría, en revelación, debemos saber cortar esa herencia. No recibir ese tipo de herencia. Para que yo y mis generaciones tengan una vida mejor. Y no nos olvidemos que la fornicación a veces no es solamente el aspecto sexual natural, sino se falta porque adoramos otras cosas. Elegimos a veces nuestro propio pensamiento, a veces el Dios resulta que somos nosotros mismos antes que el Señor, que el Padre de todo. Y por último, la fornicación es el camino directo al infierno. Es el camino directo al infierno. La Biblia nos enseña que cuando una persona empieza a fornicar, generalmente se aleja más y más de Dios. ¿Y saben qué? No se da cuenta de ello. No se va dando cuenta. Porque empieza a obrar en base a sus deseos. Empieza a desear más lo que está en la carne que lo que es del Espíritu. Y cuando en una pareja que han convivido y luego se unen en matrimonio, porque hoy en día también se da que a veces una pareja convive muchos años, incluso llega a tener hijos sin haberse casado. Y luego dicen, bueno, nos casamos y se casan. Pero la herencia a veces se la han entregado a los hijos. Y por un desconocimiento, los hijos llevan esa carga en su cuerpo. Y a veces los hijos son cristianos, llegan a creer o han crecido cristianos. Porque lamentablemente hoy en día la iglesia acepta el aspecto de la fornicación inclusive. En Europa hay muchas denominaciones que aceptan la fornicación, es decir, que venga una pareja o una familia donde ellos no están casados, sino que conviven y que tienen hijos y son una familia.
¿qué están haciendo? Quieran o no, están fornicando. Y eso está trayendo mal a sus vidas, mal a sus cuerpos, mal a sus hijos. Y sin darnos cuenta, nos vamos alejando más y más de Dios. Y esas personas, a veces, por mucho que quieran estar firmes, tienen muchas ambivalencias. Un tiempo están bien fuertes y otro tiempo están muy abajo. No tienen una vida firme. Por eso lo importante, cuando alguien reconoce y dice, es verdad, yo estoy mal, yo estoy equivocado, yo estoy viviendo así. Arreglar las cosas, arrepentirse delante del Señor y arreglar las cosas y romper toda la cadena que pueda existir, toda la herencia que podamos estar recibiendo o dando a la vez a nuestros hijos, para que no les llegue a ellos. En Efesios capítulo 5, versículo 5, nos dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso decía, es el camino directo al infierno, porque al final no vas a tener lugar en el reino de Dios. Y tú puedes estar convencido de que eres cristiano, de que eres creyente, de que tú vas a la iglesia, de que sí sirves a Dios, pero la palabra dice que al final no vamos a tener herencia ni en Cristo ni en Dios. Puedes hacer todo. En realidad eres un religioso, no eres verdaderamente un cristiano, porque te estás perdiendo lo mejor. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso es tan importante que nuestras vidas sean dentro de esa santidad que Dios quiere guardarnos, porque cuando decimos, Señor, guárdame, a veces Dios nos dice, cambia esto primero. Porque si no, no puedo guardarte. Resulta que Satanás tiene más derechos sobre ti y que yo no puedo impedir que reclame esos derechos que tiene sobre ti, que tú le has dado con tus actos, o que tú le estás dando con tus actos. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de la fornicación. Debemos apartarnos de la fornicación. Es lo que Dios quiere. Dice, esa es la voluntad de Dios, que os apartéis. Y una de las cosas, de las recomendaciones que vemos en las epístolas paulinas sobre este aspecto, es que dentro de Israel, dentro de Judá, no se daba mucho el aspecto de la fornicación carnal, natural, del cuerpo, ¿no? Porque las leyes eran muy duras. Era o apedreado o quemado vivo, según la ley, cuando alguien era encontrado en fornicación. Pero cuando entra el Evangelio en el mundo gentil, con el apóstol Pablo yendo a Asia Menor y llegando hasta Roma, quizás España, el mundo gentil, para ellos era natural el aspecto de convivir, ¿no?, en fornicación. Entonces, aquí lo que está enseñando el apóstol Pablo dice, tenéis que casaros,
Tenéis que tener un compromiso formal y vivir de esa manera y procrear hijos y tener familia. No podéis vivir de cualquier manera. Porque resulta que en ese tiempo pues iba un hombre y enamoraba a una jovencita y vivía con ella y después se iba y iba a otro lado y estaba con otra. Entonces no querían tener un compromiso. Cuando Dios lo que les gusta es el compromiso, la firmeza. ¿Por qué? Porque Él es así. Cuando Él te ha dicho, cree en Jesucristo y serás salvo, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Cuando dice, yo te voy a sanar, Él lo va a cumplir. Cuando te dice, yo te voy a proveer, Él lo va a cumplir. Él lo cumple absolutamente. Así que mi deseo es para que toda persona que oiga y esté viendo, y si está viviendo en esta situación, se arrepienta delante de Dios y arregle esa situación. Que ponga en orden su vida. Que rompa todas las cadenas de herencia que quizás está recibiendo. Porque puede ser un cristiano, pero puede que tus padres no hayan sido y hayan vivido, hayan convivido, no hayan vivido una vida en matrimonio. O quizás muchos años vivieron una vida de convivencia sin matrimonio. Y que tú estás recibiendo cierta herencia. Y a veces te preguntas, pero ¿por qué me viene males a mí? Porque hay la necesidad de romper toda esa cadena de herencia para que no llegue a ti, para que no llegue a tus hijos y a las demás generaciones. Debemos terminar, porque en Cristo tienes esa autoridad y tienes poder para romper con todo ello, para cortar con todo ello. Y solamente anhelar y recibir la herencia de Cristo y de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Permite, Señor, que nuestras vidas sean siempre caminando en tu santidad y caminando en santidad para que, Señor, tu luz se muestre a través de nuestras vidas, tu ejemplo, tu ley, tu enseñanza, tu palabra, se muestre a través de nuestros testimonios vivos, Señor. Que nosotros no seamos, Señor, desobedientes, ni busquemos, Señor, seguir solamente nuestros deseos y nuestra carne. Porque a veces nos dejamos llevar y luego a veces no comprendemos por qué nos suceden las cosas. Sin embargo, tú nos enseñas cómo debemos conducirnos, qué cosas no debemos hacer, cómo no debemos obrar para recibir todas las bendiciones y todos los beneficios de tu reino y de tu casa. Para recibir todos esos beneficios como hijos tuyos, como coherederos en Cristo Jesús. Y que nuestras generaciones posteriores sean generaciones sanas, con vida abundante, llenos de ti, llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, y que reciban una vida abundante en ti, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.